Ahora creo que ya estamos en contacto con nuestra amiga, socióloga, diputada nacional, mandato cumplido, Alcira Argumedo. Buenos días, Alcira. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, acá sobreviviendo. A la Recluida, man- cuidándote de el COVID. Absolutamente. Me parece muy bien. Lo primero es la salud. ¿Qué tal, Alcira? Daniel de Abrantes te habla. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Los, se los extraña, ¿eh? Bueno, nosotros también te extrañamos. Bueno, Vamos a hacernos más amigos. esperemos que pase esta cuarentena y, no sé, tomaremos un café o haremos un asado. La verdad que ya no lo Ha- sé, pero habrá que Haremos esperar. un, haremos un gran asadito en esa casa lindísima que tenés. Sí, cómo no. Cómo no, Alcira, lo vamos a hacer. Alcira, pues voy a empezar por algo que, digamos que me parece que es importante, que es que ayer se cumplieron 68 años de la muerte de Eva Perón, ¿verdad? Y me gustaría, si nos podés, en un minutito, hacer una pintura de Eva Perón. Mira, yo creo que la importancia de Evita, más allá de su presencia en la Argentina, fue el contexto internacional. Vos pensás que en 1946, cuando empieza esta reivindicación de los más golpeados entre los golpeados, los cabecitas negras, los trabajadores, los ancianos, etcétera, todavía la India era una colonia inglesa hasta 1947. Indonesia, Indochina, una era colonia francesa, otra era colonia holandesa. Mao Zedong le faltaban 3 años para triunfar en su lucha de liberación. Todo el continente asiático, africano, eran colonias de las potencias occidentales, o sea, la situación social del 80% de la población mundial en Asia, África y América Latina, sobre todo de estos sectores, era durísima realmente. Entonces, no solamente es el mérito de lo que hace en Argentina, de lo que hace en el contexto internacional. Por eso se había dado una situación muy, muy peculiar sobre el fenómeno del peronismo, porque los dos grandes aparatos de prensa, digamos, el occidental de Inglaterra y Estados Unidos, más los países dependientes, y el de la Unión Soviética y los partidos comunistas definían que era nacionalsocialismo, digamos, no fascismo, porque era lo único tercero que se podía dar. Y esta idea de hacer un modelo diferente del capitalismo liberal existente y del comunismo, pensá que era Stalin, ¿no? Ujú, sí. Paradójicamente, mientras era denunciado como nazi-fascista, era reivindicado entre muchos de los líderes del tercer mundo. Incluso un líder como Enver Hoxha, que estaba a la izquierda de Mao Zedong en Albania, o Lumumba se reivindicaba como peronista, Juan Nkrumah en Ghana se reivindicaba como peronista, el, el, cuando se da el triunfo Ben Bella de la revolución argelina, el líder de la revolución argelina dice que él admira, los dos hombres que más admira en el mundo son argentinos, que es Perón y el Che Guevara. Digo, en ese sentido, creo que la reivindicación, sobre todo la recuperación de la dignidad, yo creo que lo más fuerte que se dio fue esta idea de que los más desprotegidos y desvalidos tenían un interlocutor al cual pedirle ayuda, ¿no? Y entonces me parece que esa reivindicación de los negros, digamos, ¿no? De los más golpeados entre los golpeados, fue un hecho histórico de avanzada para la época, digamos, ¿no? Claro. Si uno toma en cuenta lo que es el tercer mundo. Y escúchame, 3 años antes, digamos, de su fallecimiento, quizás ahí medio en el medio del año que vos mencionás, 46 y 52, en el año 49 se dicta la Constitución Nacional, esa reforma que incorpora una cantidad de derechos al trabajador, a la familia, a la ancianidad, a la educación, la cultura. ¿Qué ha pasado, Alcira, en todos estos años que
fuimos de aquella constitución del 49, una constitución de recontra avanzada, podríamos decir, y que finalmente terminamos en la reforma del 94, que fue una reforma que en alguna medida disgregó el sistema educativo, el sistema de salud, los bienes naturales entregados a las provincias, que aparentemente estaría bien, pero que lo único que hicieron fue debilitar la capacidad de negociación frente a las grandes corporaciones extranjeras. Bueno, yo creo que entre uno y otro fenómeno pasó la dictadura militar. Y la dictadura militar, durante la represión de la dictadura militar, gran parte de los 30.000 desaparecidos eran lo que se llamaban las vertientes combativas del peronismo, ¿no? Que estaban, vos pensás que el 50% de los desaparecidos eran obreros, dirigentes fabriles, dirigentes sindicales, etcétera. Ojo, de los más combativos del peronismo. Entonces, el peronismo que sale de la dictadura militar es un peronismo absolutamente distorsionado, que permite la gran traición de Menem y sobre todo que permite la continuidad de Cavallo. Cavallo no era un ministro de Economía de la Argentina, era un hombre de los grupos de poder económico financieros de Estados Unidos. Sí. Si uno se pone a ver estos grupos, los BlackRock, etcétera, que no son solamente capital financiero, sino que tienen articulaciones e inversiones en petroleras, en el sector militar, en las tecnológicas de avanzada, Amazon, Microsoft, etcétera, etcétera, a su vez tienen tanques de pensamiento que son los que estructuran y van definiendo las estrategias. Entre esos tanques de pensamiento, los más importantes son la Comisión Trilateral, el llamado Grupo de los 30 y el llamado Grupo Bilderberg. ¿Sabés quién pertenecía a esos grupos? Domingo Cavallo. Claro. Es decir, nosotros tuvimos como ministro de Economía en un peronismo absolutamente distorsionado, porque realmente a eso se sumó que le habían partido la columna vertebral, que de alguna manera, y más allá de las distorsiones de algunos sectores sindicales, era lo que garantizaba, esa presencia de los trabajadores, era lo que garantizaba cierta orientación de las políticas. Bueno, con la desocupación, la persecución, lo liquidaron y se permitió, porque esto es lo nuevo, en la Argentina, durante los gobiernos neoliberales, sobre todo la dictadura militar, el menemismo, que fue una gran traición, y de la Rúa, pues fíjate que Domingo Cavallo es el que consolida la deuda y estatiza la deuda privada. Lleva adelante un proceso de privatizaciones y de entrega que es descomunal. Y después con De la Rúa, cuando vuelve a ser mencionado, es cuando lleva adelante el megacanje que fue endeudar a la Argentina en 50.000 millones de dólares más en medio de esa crisis. Como Cavallo termina, digamos, con la renuncia que le pide la gente en la calle cuando va a su casa el 19 de diciembre, el siguiente paso, el siguiente hombre de los grupos económicos financieros y los bancos es el señor Luis Caputo, que había trabajado 6 años en el JP Morgan, 4 años en el Deutsche Bank, y después se va porque tiene un fondo propio de inversión. Yo creo que este fue el drama de la Argentina, que en los momentos de definición neoliberal tuviste como orientación de la economía hombres de los grupos económicos financieros internacionales, ¿no? Uh-huh. Daniel, querías preguntar algo. Sí, Alcira, durante mucho tiempo nosotros lo seguimos sosteniendo, pero digamos que ahora está en discusión con algunos compañeros la tesis de que nosotros venimos siendo gobernados por un sistema político que nos trajo hasta acá, por lo menos desde el 83 a esta parte, con indicadores de todo tipo que conocemos y que permanentemente los estamos mencionando, y que con el agravante de la crisis actual y la pandemia mundial nos va a dejar una situación muy muy complicada en la Argentina, ¿no? Digamos, durante mucho tiempo nosotros sostenemos y vinimos sosteniendo la tesis de que
había que construir una alternativa a las dos posiciones dominantes que gobernaron el país durante estos años. Me gustaría escuchar tu opinión sobre esto y cómo lo estás viendo en la actualidad. Sí, mira, lo que pasa es que si uno ve el panorama internacional, cosa que es fundamental como para ver las alternativas que pueden plantearse, es evidente que en el occidente la pandemia no hizo sino detonar y profundizar una crisis de los modelos neoliberales y la globalización neoliberal que ya se venía manifestando en los países centrales, por ejemplo, en Inglaterra con el Brexit, en Francia con los chalecos amarillos y las grandes huelgas, en Italia con la recesión que arrastra hace no sé cuánto tiempo, como 15 años, y crecimiento de las ultraderechas, en Alemania un 20% de pobreza, que es inédito, y a su vez Estados Unidos se había volcado al proteccionismo por las consecuencias que había generado en su dinámica interna el traslado de fábricas desde Estados Unidos hacia China. Y en América Latina, antes de la pandemia, vos ya tenías crisis en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile y en Argentina. El tema es que, bueno, esta crisis estaba prevista, se supone que se anunciaba que iba a ser como la del 30, pero es peor que la del 30, porque se agrega la pandemia y se agrega las amenazas del calentamiento global y toda la problemática ambiental. Entonces me parece que esto obliga a pensar alternativas superadoras, pero no te diría de carácter civilizatorio. Te das cuenta, tenés que hacer una reconversión energética en gran escala, porque el problema del calentamiento global, cuyos factores, se alimenta de dos factores: la combustión de los combustibles fósiles, con esta emisión de dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, y la deforestación. El tema es que esto te obliga a reconvertir todo el parque automotor en energías renovables, solar, etcétera, etcétera. Y el problema es que si esto no se lleva adelante, hay anuncios que son catastróficos. Por ejemplo, Stephen Hawking, ¿viste? Este astrofísico que murió en marzo de 2018, él decía que si en 3-4 décadas no se revierten los factores que profundizan el calentamiento global, el planeta puede entrar en un punto de inflexión que genere un proceso acelerado e irreversible de calentamiento que puede llegar a 150 o 200 grados centígrados. Te das cuenta que es el fin de la vida en el planeta. Digamos, el problema fundamental es que acá tenés una gran pelea entre potencias. Por ejemplo, yo creo que Estados Unidos va a salir muy debilitado frente al bloque chino-ruso. Después de esto sale debilitado en términos tecnológicos. China ya está más avanzada en las tecnologías de quinta generación y la inteligencia artificial. Sale debilitado en términos económicos. Las exportaciones de Estados Unidos a China son 150.000 millones de dólares y desde China a Estados Unidos 550.000 millones de dólares. Sale debilitado en términos geopolíticos, porque Estados Unidos le fue muy mal en todas las guerras del eje del mal. Entonces se está retirando de los países menores de Asia, de los países del Medio Oriente, de África, se está replegando sobre América Latina, donde China está haciendo la ruta de la seda, que ya comprende a 70 países, el 58% del Producto Bruto Internacional, del PBI mundial, es decir, y a su vez ahora va a tener un problema monetario porque como consecuencia de la emisión irresponsable de dólares, China, Rusia e incluso Europa están buscando una nueva modalidad para los intercambios internacionales que reemplace al dólar. Digo, en estas circunstancias creo que Estados Unidos se vuelca sobre América Latina y esto lo hace altamente peligroso para nosotros, porque de alguna manera la dictadura militar no fue un fenómeno en la Argentina, fue una estrategia global sobre América Latina, por eso tenía 71 Bolivia, 72 Uruguay, 73 Chile, 75 Perú, 76 Argentina, más Brasil. Digo,
el tema son estas estrategias globales, que me parece que hay que tener las antenas muy prendidas. Ahora parece que viene una especie de propuesta del BID, que es una especie de nueva alianza para el progreso. Lo que pasa es que estos no pueden con su genio, y la nueva alianza para el progreso, en su momento, después de 10 años, los presidentes latinoamericanos denunciaron que por cada dólar invertido se habían llevado 3. Y por otro lado, los tenés a China, que quiere transformarnos en un gran chiquero para exportar chanchos. O sea, verdaderamente, coincido con vos, es fundamental empezar a debatir en este contexto realmente civilizatorio cuál es el papel de Argentina y las potencialidades, para después ver cuáles son los acuerdos que hace con uno u otro de las potencias, siempre manteniendo la sabia tercera posición, porque no es cuestión de salir de un imperio para caer en otro, ¿no? Y creo que los desafíos son muy grandes y no sé si se está debatiendo a la altura de los desafíos, ¿no? Sí, sí, claro, hay una avanzada muy grande por parte de los centros hegemónicos, por decir así, Estados Unidos, China sobre todo, que nos ponen en una situación delicada, de la cual parece difícil salir si el país no define un proyecto nacional con identidad propia, sabiendo cuál es su destino y cuál es su inserción en el mundo, porque de lo contrario, la verdad es que vamos a pasar de un papel de colonia de un sector a dos sectores, pero en definitiva no vamos a resolver el problema de fondo, que es el destino de nuestra nación y de nuestro pueblo. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos hacia adelante, donde las potencias se están disputando, y especialmente ante esta avanzada de China con su ruta de la seda, etcétera, etcétera. Estados Unidos se está replegando sobre América Latina. No es casual que empiece esta política de proscripción del partido de Evo Morales, Rafael Correa en Correa, Ecuador, sí. El intento de que el MAS no se presente en Bolivia. O sea, creo que viene una ofensiva seria sobre América Latina. Con esta propuesta del BID y el Banco Mundial, que verdaderamente creo que nos vuelve a subordinar, porque la propuesta es impulsar la inversión privada para llevar adelante el desarrollo de estos países. Y yo creo que hay que volver a pensar muy en profundidad el nuevo papel del Estado. El nuevo papel del Estado que se demostró en la pandemia, que de no ser por una intensa actividad del Estado, la situación hubiera sido catastrófica. En Argentina, así como ha sido catastrófica en aquellos países que pretendieron llevar adelante la concepción neoliberal de la salud, como fue Inglaterra, Estados Unidos o Brasil, ¿no? Digo, el tema es que creo que nos debemos un debate muy en profundidad al respecto. Y bueno, serán las fuerzas políticas, los medios de comunicación alternativa, etcétera, que impulsen este debate, porque es un punto de inflexión histórica que no es secundario, ¿no? Claro. Ahora, es cierto, el Estado va a jugar un nuevo rol cuyas definiciones se pueden anticipar en alguna medida y otras se irán viendo en la práctica, ¿no? Es decir, el proyecto hace que uno proponga y después vaya disponiendo conforme las circunstancias. Ahora, en una circunstancia bastante particular, se planteó el problema de Vicentín. Vicentín, lógicamente que afectó la propiedad privada de mucha gente, ¿no? Es decir, de muchos productores, de muchas cooperativas, de mucha gente. Incluso afectó intereses públicos del Banco Nación, del Banco de la Provincia y de bancos extranjeros también. Vicentín, aparentemente, porque no es que conozca tanto como para afirmarlo de manera categórica, aparentemente produce un vaciamiento. Y ese vaciamiento pone lógicamente en riesgo la situación de todos los acreedores y salvaguarda el patrimonio de los dueños. En este accionar cuasi delictivo, por no decir delictivo,
el presidente anuncia, quizás en un momento inadecuado, pero anuncia la necesidad de intervención para luego expropiarlo. Finalmente hay una reacción aquel sábado, ¿no?, donde salió la gente a la calle a defender la propiedad privada de los delincuentes, ¿no? Claro, sí. Que es raro, porque no defendió la propiedad privada de los tipos que laburan en el campo, sino la de los dueños que compran el producto. Y el presidente da marcha atrás. ¿Cómo ves eso si lo unís, por ejemplo, al tema del día 9 de julio, donde se produce también una imagen de Alberto Fernández con el Grupo de los 6, la sociedad rural, etcétera? ¿Qué pensás vos? No, mira, yo creo que son dos cosas distintas. Lo de Vicentín creo que no se manejó bien, pero tiene que ir en ese sentido, porque verdaderamente, lo que vos decías, son unos delincuentes. Además, creo que la salida tan rápida y abrupta era para frenar el vaciamiento de Vicentín, que ya había vendido traspasado, andás a ver cómo, Renova, que era una de las empresas de producción de biodiesel más importantes, que se la pasaba a Glencore. Glencore es una empresa que está en Suiza, y está en Suiza porque fue fundada por un holandés que, refugiándose del nazismo, fue a Estados Unidos, se nacionalizó norteamericano, pero al tiempo debió huir de Estados Unidos por malversación de fondos y demás. Y se instala en Suiza porque en Suiza no hay extradición. Así empieza Glencore. Y a su vez tiene el 50% de las acciones de Minera La Lumbrera. La minera que exporta, y acá vamos a una de las claves que creo que hay que hacer. Minera La Lumbrera exporta declaración jurada y jura por Dios que exporta 3 metales, pero resulta que 2 geólogos de la Universidad de Tucumán analizaron el barro de exportación y había 28 metales, de los cuales 25, esos 25 eran tierras raras, que son estos minerales fundamentales para las tecnologías de avanzada y demás, que son más valiosos que el oro. El cálculo que hacían estos geólogos es que el monto de ese contrabando anual solo de Minera La Lumbrera es de 8.200 millones de dólares. Con estos sectores estamos jugando. Yo lo que te decía es que efectivamente yo creo que primero el papel del Estado tiene que tener el control de las finanzas. No podés tener un sistema financiero que son verdaderos piratas, con especulación, con fuga de capitales y demás, porque ese es un drenaje y un saqueo de proporciones que no lo revertís nunca. Y la segunda, un control del comercio exterior. Y por eso me parece que Vicentín hicieron tanto lío, porque si es una empresa testigo, puede controlar el contrabando de grano, porque si Minera La Lumbrera son 8.200 millones, calcula que la Barrick Gold y las otras mineras son otros 8.200 o 10.000 millones de dólares, imagínate lo que son las cerealeras, y sobre todo Vicentín, y ni hablar de las otras, que mandaba barcazas con granos a Paraguay, y después resulta que Paraguay exportaba más granos que los que producía y los que había recibido, no se sabe de dónde salían, pero era el milagro de la multiplicación de los panes. Entonces, si no se frena esas líneas de saqueo, y estás hablando fácil, solo de contrabando 30.000 millones de dólares anuales. Hay otras áreas de saqueo, pero si no se frena ese saqueo, y el único que lo puede frenar es una seria participación del Estado en el control, al menos en el control de las exportaciones e importaciones, y en el control de las finanzas, ni hablar en el tema de la energía, no tenés salida. No tenés salida porque ese es un desangramiento descomunal, ¿no? En el tema de las exportaciones, ¿sentís que hay que revertir la privatización de los puertos? Pero absolutamente, porque además, sobre todo, esto dicho por Elisa Carrió ya al presidente de Vicentín lo había denunciado por
oscuros intereses con el narcotráfico en el puerto de Rosario. Y se sabe que en el puerto de Rosario funciona un narcotráfico como si nada pasara. O sea, esa privatización del señor Cavallo fue una distorsión pero descomunal, que llevó a que sistemáticamente desde la dictadura militar hasta acá, y más allá de que algún gobierno haya frenado alguna cosa como la nacionalización de las AFJP, digamos, que era otra gran estafa, el problema fundamental es que Argentina ha sido saqueada, pero saqueada en términos descomunales. Yo siempre doy las cifras. Vos pensás que en estos 40 años, desde la dictadura hasta acá, Argentina pagó 530.000 millones de dólares en concepto de una deuda originariamente fraudulenta e irracional. Perdió 420.000 millones de dólares más por renta petrolera como consecuencia de la aberrante privatización de YPF. Perdió 200.000 millones de dólares más por la destrucción de la flota mercante y fluvial. Es decir, está hablando en 1 millón de millones de dólares en 40 años. Esto es un saqueo descomunal, son 2 o 3 productos brutos internos, solo en ese rubro. Además de lo que fue la pérdida, por ejemplo, Somisa estaba evaluado en 3.000 millones de dólares y se entregó al señor Roca 135 millones. Pero eso sigue hasta ahora. En el macrismo saquearon lo poco que quedaba del Estado. Por ejemplo, a Niki Caputo le entregaron 2 usinas termoeléctricas, una en Brigadier López y otra por la zona de Avellaneda, cada una valuada en 600 millones de dólares. Y Alcira, ¿vos crees que el gobierno está en predisposición de poner arriba de la mesa un proyecto nacional que hoy no se ve? Pero... Me da la sensación que por ahora no, lo cual sería una debilidad muy, muy grande. Creo que el tema es que acá hay que comenzar a tener mayor presencia de los sectores mayoritarios. La desventaja que está teniendo para tener cierta incidencia, digamos, social en un debate, es que mientras la derecha anticuarentena sale y manifiesta, el grueso de nuestros compañeros se preserva, está jerarquizando la defensa de la vida. Vos viste que uno de los fenómenos que se da en la ciudad de Buenos Aires es que mientras en las villas miserias y en las zonas más precarias ha bajado los contagios, ha crecido en Recoleta, en Palermo, en Flores, ¿entendés? Entonces, mientras vos no puedas tener esa presencia de los movimientos sociales, de determinados sectores sindicales, etcétera, que me parece bien que están resguardados porque están priorizando la vida, y no se puede influir. Ahí tenés un gobierno que me parece que flota sobre la base de determinados manejos más o menos inteligentes, etcétera. Yo lo que veía en esa reunión, que te das cuenta que no es que me ponía feliz, es que frente a las movilizaciones que se estaban haciendo ese mismo día, no estaba mal que esos sectores estuvieran en esa reunión, porque si no pareciera que pertenecían a los que estaban también movilizando. Pero bueno, digo, esto forma parte de un escenario, porque hay que ver eso, se sabe que a la primera de cambio te traiciona. El problema fundamental es que mientras hay sectores que pretenden continuar con el saqueo, también hay sectores que empiezan a darse cuenta que no se puede seguir apretando porque van a perder todo, ¿no? Esto me parece que es un factor que se está dando a nivel internacional también en Occidente, ¿no? Claro, sí, los propios organismos financieros internacionales tienen una actitud, siendo los mismos, tienen una actitud distinta. Te quiero hacer una pregunta respecto a un tema, pero que lo hemos conversado aquí con Alejandro Olmos y algún otro, que es el tema de la deuda. Ya no tanto desde el punto de vista de su legitimidad, que creo que por lo menos para nuestros oyentes está bastante claro que carece de legitimidad, pero sí el manejo de coyuntura, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque aquí el presidente tiene que administrar el día a día y tiene que administrar la coyuntura, por tanto él
habrá evaluado, o no, no lo sé, pero sí suspendía el pago de las deudas por varios años sin negociación, hasta tanto se auditara la deuda, o si entraba en una negociación. Y inició la negociación. Y muchos dicen que esto acarrearía, si se resuelve esta negociación, más allá de un punto más o un punto menos, pongamos 55 centavos por dólar, esto acarrearía beneficios inmediatos para la Argentina. Como esta es una historia que se repite, me gustaría conocer tu opinión respecto de cuál es la expectativa de qué vamos a resolver por acordar con estos truanes, entre los cuales se destaca BlackRock, que muchos dicen que es el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? No, mirá, incluso yo creo que precisamente las presiones de BlackRock no son tanto por $1 o $2 más, por si es 52 o 53, una cosa así, sino que al presionar obliga a la Argentina a tener una buena relación con el gobierno de Bush, es decir, a tratar de alinear a la Argentina, que finalmente es el único país en América Latina que no tiene un gobierno de derecha, o por lo menos claramente de derecha. Uh-huh. El mismo López Obrador tuvo que ir a negociar con las características que tiene México. Yo creo que las presiones de BlackRock de no cerrar no es tanto por esas monedas que para ellos les importa, sino para presionar para que Argentina se subordine a la política de Estados Unidos y tenga esta idea de, bueno, el BID y el Banco Mundial nos van a salvar con esta nueva alianza para el progreso que es Crece América, que es una especie, me da la sensación, una especie de zanahoria de Estados Unidos en esta idea de replegarse sobre América Latina frente a su debilitamiento con referencia al bloque chino-ruso, ¿no? No, me parece que sí, que BlackRock es el gobierno de Estados Unidos, digamos. Es el más importante grupo de poder, porque acá lo que hay que ver es que BlackRock no es meramente un fondo de inversión, es un grupo económico-financiero que tiene inversiones en las petroleras, en los bancos, por supuesto, en las petroleras, en Microsoft, Amazon, etcétera, etcétera, en las farmacéuticas, en las químicas, en la producción militar. O sea, son los famosos 17 gigantes que condicionan que es el poder el poder real del occidente central, que está presionando yo creo que es disciplinar a la Argentina en el área de Estados Unidos, sobre todo con estas cosas que hace Alberto, de encontrarse con Evo Morales o de ir al Grupo de Puebla, etcétera, etcétera, y que lo quieren alinear o disciplinar. Me parece que va por ahí la cuestión. Yo creo, mi sensación es que las presiones de BlackRock no son financieras, son políticas. Claro. Para promover ese alineamiento de Argentina, ¿no? Vos, lógicamente que nosotros estamos atravesando la pandemia le ha asignado al Estado un rol distinto, ha demostrado por otra parte el fracaso más rotundo de los organismos supranacionales. Quiere decir que aquí ni Naciones Unidas, ni el Mercosur, ni la Comunidad Económica Europea han jugado un rol protagónico, y sí, en cambio, los estados nacionales en todo el planeta, y en la Argentina también. Esto también le ha dado la venia, por decir así, o el visto bueno, para emitir y mitigar los efectos de la pandemia. Quiere decir que la gente que se quedó sin trabajo por lo menos recibió el ingreso familiar de emergencia, o las empresas recibieron los ATP para el trabajo y la producción, en fin. Ahora, esto lógicamente no es sostenible en el tiempo. Nosotros estamos, sin lugar a dudas, por efecto de la crisis estructural y la superposición de la pandemia, estamos incubando una crisis social. ¿Sentís que el gobierno tiene en cuenta esto como para
que esta crisis social no se le venga encima, no quizás durante el año 2020, pero que puede tener efectos duros para el 2021? Mira, yo creo que en ese sentido la idea es apoyarse, que es una de las grandes ventajas que tuvo la Argentina para dar respuesta, que fue el extenso tejido de movimientos sociales que hay. Vos pensás que la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, tiene organizados 4 millones de trabajadores a nivel de todo el país y tuvo redes de contención que me parecieron que esa fue la clave. Por eso me parece que es precisamente por la acción de estas organizaciones que se basan en valores de cooperación, de solidaridad, de reciprocidad, de acciones colectivas, es lo que permitió que se revirtiera el crecimiento del COVID en los barrios más golpeados, ahí donde tienen cierta presencia. El problema fundamental es que todavía estos sectores no tienen la posibilidad de tener un cierto protagonismo que presione para la orientación hacia un determinado lado de este gobierno, porque me parece que todo aquello que no sea concebir una modelo de redistribución de la riqueza social, con una participación del Estado en la dinámica y en la orientación económica, donde además el Estado, para hacer políticas sociales, necesita tener ingresos legítimos. Es absurdo, ¿no? Porque si no, solamente tenés el ingreso de los impuestos. O sea, vos fíjate que el único modelo exitoso a lo largo de 14 años en todo Occidente, los países centrales y periféricos, entre el 2005 y el 2018-19, fue Bolivia. Bolivia fue el único país que tuvo un crecimiento sostenido del 4% anual, con una inflación del 1,4%, y frente a todos los países excedentes donde crecía la pobreza, bajó la pobreza de un 30% de la población. Claro, esto era inaceptable, pero fíjate que tiene ese modelo. ¿Qué modelo tiene? Participación del Estado en los recursos estratégicos, logró capitalizar una muy buena renta petrolera y a su vez, y por esto creo que es la razón principal del golpe contra Evo, la producción de litio, que hay que ver que el mayor yacimiento de litio del mundo es el que está en el norte de Argentina, de Chile y en la mayor parte en Brasil, en Bolivia. Y el tema que es que en vez de exportar litio como materia prima en bruto, hizo 2 empresas, estatal y alemana y estatal y china, para exportar baterías. Y bueno, eso ya fue el acabose. Pero fue el único modelo exitoso, claro. Bolivia se quedaba con tenía 50% de regalías y se quedaba con el 82% de la renta petrolera. La Argentina cobraba 15% de regalías y se quedaba con el 38% de la renta petrolera. Ahí tenés la diferencia de lo que es una crisis y lo que es un modelo viable, ¿no? Así es. Así que yo creo que hay que empezar a pensar en eso, pero me da la sensación que el gobierno es como que no tiene raíces, digamos, ¿no? No tiene raíces porque le falta todo este empuje de los sectores sociales, y entonces está moviendo muy peligrosamente con las superestructuras, ¿no? Claro. Entonces me parece que eso es un riesgo grande. Así es decir, sin protagonismo popular, la superestructura tiende a correrse al centro o un poquito más para el otro lado. Te hago la última pregunta, Alcira. Por un lado, si sabés de algún lugar donde se esté discutiendo las grandes ideas de la Argentina, porque, en fin, a nosotros nos gustaría poder por lo menos escuchar si existiera ese lugar. Pero si no existiera ese lugar, cosa que creo yo que hay una gran vacancia hoy, no hay un ámbito donde uno pueda escuchar los grandes debates, no lo es el Congreso Nacional, no lo es ni la Cámara de Diputados ni el Senado de la Nación.
tampoco hay un mundo académico que haya abierto un espacio amplio, abierto a que todo el mundo lo pueda escuchar para discutir los grandes temas. ¿A vos qué te parece la idea de un consejo político, económico y social que pudiera, en todo caso, digamos, darle soporte en la coyuntura al presidente o a las instituciones, pero debatir el mediano y largo plazo para sacarnos de este horizonte que llega realmente a fin de mes? Mira, me parece fundamental. Yo en ese sentido, justamente por ahí en la semana, voy a tener una charla con la gente de UTEP, como para realmente ir articulando, porque a su vez, en general estamos muy dispersos todos guardando la cuarentena y tenés cada tanto algún tipo de contacto, o sea, es muy difícil en este momento articular un espacio, pero yo creo que es imprescindible que se empiecen a escuchar al menos otras voces para entrar en un debate. No es que vos le vas a imponer nada, pero sí poner sobre la mesa el comienzo de un debate. Ojalá se pueda dar, cualquier cosa les aviso, realmente. Si Perfecto. no, les aviso, y viceversa. Así es. Bueno, Alcira, te agradecemos mucho. No, me parece que Daniel tiene algo más para preguntarte. No, simplemente un comentario que lo veo muy activo a Pali en su defensa del medio ambiente y con mucha producción en las redes, así que mandarle a través tuyo un abrazo y bueno, ojalá que nos podamos ver pronto. Bárbaro, un abrazo grandote y sí, ojalá que nos veamos, y cualquier encuentro que detecten de debate, avisen. Dale, lo mismo. te vamos a avisar. Un beso. Un beso. Chao, Chao, Alcira. Bueno, hemos hablado con Alcira Argumedo, realmente